Pasé toda mi vida creyendo de que mi mente era positiva, que yo no era el del problema, sino las personas a mi alrededor. Pero todo eso termina cuando de verdad te enteras y te das cuenta de que eres tú el del problema. Cuando me di cuenta de que mi mente era negativa, era cerrada, obviamente por las cosas de mi pasado, pues fue muy difícil de aceptarlo. Y comenzaba a poner excusas y pretextos en el hecho de que no soy yo, son las demás personas, pero ¿por qué si yo siempre pienso en negativo? Y te das cuenta de la forma en que tú reaccionas, de que no es una en la cual aceptas la crítica, sino que te defiendes y vas tipo con esa defensa del pasivo agresivo para que no te hagan daño y que puedas decir, pero yo no soy el del problema, son todos los demás. Y comenzaba a culpar a los otros y comenzaba siempre a señalar al exterior, pero jamás dentro de mí. ¿Qué es una mente negativa? Comencé a preguntarme eso y me di cuenta que es aquel que se enfoca siempre en lo malo, que siempre agranda el problema, que siempre distorsiona lo que es la realidad, pues siempre imagina lo peor y me mostraba y me miraba en cada uno de esos conceptos y decía, pero de verdad de que soy ese tipo de persona, porque siempre miraba lo peor de todo, siempre andaba criticando a los demás, siempre señalando con miedo y pues comenzaba y me trataba mal yo mismo, comenzaba pues a tratar mal a los demás, comencé a criticarme porque eso es, comienzas a criticarte y ser duro contigo mismo, y el hecho de poder contarte siempre la misma historia, de poder contarte siempre las mismas excusas y te crees eso y comienzas a vivir con eso. Pasé toda mi vida creyéndome todas las excusas que yo mismo me implementaba, de que yo estaba muy bien, que los demás eran los del problema, yo no tengo ningún problema, evitaba los problemas, los conflictos, porque creciendo en ese tipo de ámbito, pues no me gustaba y los evitaba, nunca los enfrenté. En mi adolescencia, en parte de mi adultez, pues siempre los evitaba, pero cuando alguien me lo hacía notar era, no, yo sí estaba ahí presente, yo hablaba y daba la culpa siempre a mi entorno, pero como dije, jamás a mí. Y el problema es que cuando comencé a cuestionarme, o verdad, o mejor aún, cuando me comenzaron a cuestionar de mi mente negativa, comencé a ver sus efectos, pues en mí tenía efectos emocionales y comenzaba a sentir culpa, comenzaba a sentir vergüenza, comenzaba a sentir miedo, frustración y todas esas barreras de que yo solo levanté para que nadie me lastimara, que nadie pudiera entrar, y fue muy duro la verdad cuando me enteré de esto. Otro de los efectos fue un efecto físico, tensión muscular, dolor de cabeza, y siempre decía de que era o por el clima, pero jamás miraba más allá de lo que podría hacer, siempre daba la culpa siempre al externo. Incluso en mi conducta afectó mucho porque evitaba los conflictos, evitaba los problemas. Cuando había discusiones, pues yo las evitaba con amigos o con familiares, incluso con mi esposa. Cuando muchas veces hubieron discusiones, pues yo las evitaba. Un ejemplo muy claro de esto, cuando yo comencé a salir con ella y comenzamos a vivir juntos antes de casarnos, pues creí que todo iba a ser normal, fácil y que no había ningún tipo de discusión. Cuando vinieron las discusiones, literalmente yo escapaba y me iba a la otra habitación. Pero la casa era tan pequeña de que en realidad pues no tenía opción, y ella era una mujer de que no se quedaba con eso y me seguía y venía con el simple hecho de poder afrontar ese tipo de situación. Limitaba mi capacidad de resolver problemas, de pensar en positivo, de ver, de tratar de encontrar una solución. Era siempre todo, no se puede, ya sabía de que iba a fracasar, no soy capaz. Yo sabía, y siempre a tratarme mal y a criticarme. Todo esto no es que pasaron hace años, no, acabo recién lo estoy descubriendo, pues estoy haciendo este camino para reinventarme, para poder encontrarme, y esto forma parte de eso. Me era mucho más fácil incluso hace poco comentar o pensar siempre negativo.
Incluso mi esposa me hacía notar de que me era muy difícil el hecho de poder cambiar palabras de negativo a lo positivo. Lo primero que me venía a la mente era siempre negatividad, era siempre culpar a los demás, era siempre ver lo trágico y defenderme porque no podía quedar expuesto. Fue muy difícil aceptar el hecho de que estaba viviendo con una mente negativa que yo mismo me había creado. Y creí, incluso la misma mente me hacía creer de que jamás iba a poder cambiar, de que una vez que la habías aceptado, una vez que la habías comenzado a hacer, pues así ibas a estar por el resto de tu vida. Y comencé a creerme ese hecho, porque cuando entraba en discusión, cuando probaba hacer cosas nuevas, pues y salían mal, me criticaba, o incluso en las discusiones pues salía huyendo, no las enfrentaba, y eso me alimentaba más el hecho de poder decir de que no era capaz de poder cambiarlo. Pero en realidad sí se puede cambiar. Algo muy difícil que a mí me está costando incluso hasta estos momentos es poder identificar cuáles son ese tipo de pensamientos, cuáles son esas cosas negativas. Todo comienza con eso, el hecho de poder decir, ok, tengo un problema, necesito resolverlo, necesito ayuda. Porque hasta buscar ayuda para mí era la peor cosa, porque tenía que demostrar que yo era capaz de resolver mis problemas solo. Pero en vez de resolverlos, solo los ocultaba o esperaba que el tiempo los resolviera, algo que no sucede. Si nunca los enfrentas, no sabrás cuál es en realidad el problema. Y me costó mucho identificar ese tipo de pensamientos negativos. Incluso me cuesta muchas veces poder decir, ok, espere un momento, estoy pensando negativo, estoy hablando negativo, ¿por qué siento este tipo de sentimientos? Estoy cambiando eso. Pasé tipo gran parte de mi vida viviendo con esa mentalidad que es cierto, es mucho más fácil poder hacer algo que ya te acostumbraste, pero puedes cambiarlo, y estoy tratando de hacer eso, identificando siempre cuáles son los pensamientos negativos que me vienen en diferentes situaciones. Hay una cosa que de verdad me ayudó mucho a poder cambiar esto, y fue dialogar internamente. Esto lo descubrí en uno de tantos libros que he leído sobre la mentalidad, y el hecho de poder dialogar internamente pues me ha ayudado mucho, porque era la primera persona en criticarme, en juzgarme, si algo fracasaba, incluso externamente, algo que no era conmigo, pues yo automáticamente decía que era porque yo estaba ahí, porque mi presencia lo había hecho, y pues comenzaba a decir de que no andaba bien, de que yo era siempre el problema. Y eso cambia cuando comienzas a tener a responder internamente, pero con algo diferente, con amor, con ternura. Eso comenzó a generar actitud positiva, comenzó a responderme a mis pensamientos, de poder decir, ok, no puedo controlar todo, pero puedo controlarme lo que yo siento, y comenzar a decir que soy responsable por los sentimientos, o soy responsable por las cosas que yo pensaba. Otra cosa que me ayudó mucho, y que con eso hice bastante fatiga, fue el meditar. Me ayudó bastante ese hecho. El meditar y el diálogo interno pues fueron cosas de que de verdad para mí fue algo fundamental, que me ayudaron. Y el hecho de siempre ser agradecido. En uno de los libros que leí, pues siempre decía de que cada mañana te tienes que alzar siempre agradecido, incluso por el día, incluso porque te has levantado. Sé siempre agradecido, eso da más positividad a tu vida. Y comencé a hacerlo. Al inicio no miraba nada, no miraba el cambio, pero luego comienzas a sentir que algo en tu interior comienza a cambiar, y te sientes mucho mejor cuando comienzas a ser agradecido, cuando comienzas a hablarte internamente con amor, con afecto, cuando comienzas a ver de que la negatividad comienza a desaparecer, te sientes mejor, y más intentas y más desaparece. Eso es lo importante. Una de las partes de que me costó mucho de las cosas que aprendí fue ser agradecido, porque yo miraba de que nunca agradecía nada, incluso a personas que me ayudasen, incluso a mí mismo no me agradecía el hecho de poder aceptar, o de poder decir, ok, lograste algo, sé agradecido, obtuviste algo, sé agradecido. Me está costando este camino. Con eso no quiero decir de que me voy a rendir, y si han visto mi video de que si tu mente negativa atrae cosas negativas del universo, pues imagínate si tienes una mente positiva, cuántas cosas puedes atraer.